Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Wilmer Vallejo en un lugar muy especial. Platícanos por favor, arquitecto, primero que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos encontramos, arquitecto Wilmer? Bueno, nos encontramos en el corregimiento de Dapa, Valle del Cauca. Estamos en la parcelación Miralia, a una altura de más o menos 1600 metros sobre el nivel del mar. Aquí apareció como un reto muy importante. Van a notar que la casa tiene mucha piedra porque el predio, en el predio abunda muchísima piedra y utilizamos muchísimo ese material. Aquí los lugareños, los maestros lugareños son expertos desde la partición de ella misma para volverla a un mampuesto hasta la instalación. Pues Ahora arquitecto, adelante. vamos a la zona privada de la casa Segunda parte, jóvenes. y pudo ser un pasillo con un ancho más regular, pero afortunadamente apareció la roca que nos hizo ampliarlo porque la verdad sirvió mucho para que funcionara como un espacio de galería de arte. Aquí la dueña ha querido animarlo con muchas obras, ¿no? Y apareció como la idea de, entre estos nichos que se generaron de estos tres muros para que la ventana pudiera retrocederse, se aprovechó para que apareciera la iluminación indirecta que va iluminando las obras. Es un Y, gesto muy bonito, ¿eh? y un poco la obra en sí, que es la piedra, ¿no? Está buenísimo. Y acá aparece de nuevo el recurso de la celosía con bloquelones que se hace a lo largo de toda la fachada de las habitaciones, también para mitigar un poco la incidencia del sol occidente que Ok. llega en la tarde. Este es un Que no dos. creo que entre mucho, ¿verdad? Con todos esos No, árboles. también un poco, ¿Sí? eso nos dio confianza en la zona social De para dejarla abrirse. muy, porque la vegetación actúa como una cortina, ¿no? Claro. Entonces, estos son los dos cuartos de los chicos, hombres, que son idénticos Ujú. y comparten este baño. Bien, pues, Ah, comparten baño. comparten este baño. Oye, y además el esquema de la casa se ve muy ordenado, ¿verdad? Muy ortogonal también. Sí, Es como una especie de L. digamos que es una L que, bueno, en parte con el baño, que ahora lo vas a conocer, el baño principal, ya le empieza a dar como un carácter de U. Ujú. Pero lo que tú dices es muy cierto. Justamente el empleo de este sistema constructivo del bloque estructural pide que las geometrías sean muy regulares Ujú. y él mismo como que lo va ordenando a uno más bien. Sí. Sí, le va diciendo por dónde es. Entonces aquí un poco el detalle de esa celosía para los cuartos y la relación con esa gran terraza que hay afuera también, que va en la misma línea con la zona social. Ahí Sí, pueden verse los aquí propietarios escapando de la... quisimos también que apareciera en el baño, hicimos una losa que permitiera como que apareciera, pero que uno tuviera su espacio de losa más escalado, ¿no? Ok, ok. El espacio de la ducha. Le diste un espacio bien interesante a la regadera. Sí, sí, exacto. Y pues Y la ventana un baño a como de los ese helechos. ancho, que son como 1,40, te permite no tener una nave que funcione como puerta batiente, Ajá, sino que con la sola pantalla fija claro, es resuelve el suficiente. problema porque hay buen tamaño. Y tienes un baño ancho, que también lo aprovechas con un closet en esta Ajá, parte, ¿verdad? exacto. Entonces, eso también es importante decirlo, porque está del mismo ancho de la recámara, ¿verdad? O sea, la recámara tiene 4 Ajá, metros. exacto. En Entonces, el otro sentido hay menos, ¿verdad? Como aquí 320. tenemos 320 Ajá. exactamente, 320 por 4. Me encanta porque el 320 en planta puede parecer poco, pero en el espacio es Es muy buenísimo. rendidor. Fíjate que Ajá. tienen un escritorio y bueno, ese 320 ese 4 también viene a partir de esa modulación
por la cual insistió mucho nuestro maestro Benjamin Barney, que de hecho vale la pena mencionar que a partir Saludos al de, gran maestro Barney. a partir de su obra, nosotros que fuimos sus alumnos alguna vez, empezamos a ver este material del bloque como un material que podía estar en todos los estratos Claro. sociales, porque estábamos acostumbrados a verlo solo en los estratos bajos o en vivienda de interés social. Ujú. Y a partir de él, de su obra, de mostrarnos, empezamos a familiarizarnos más con ese material que de verdad podíamos usarlo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Exacto. Que aquí ustedes lo pintan, pero puede estar también Puede estar a la visto vista. y se sigue viendo increíble. Viste que en la zona social quedó a la vista y Ajá. es realmente Ah, claro, en la zona interesante social está a la vista. poderlo ver. Por ejemplo, aquí está a la vista la loza. Hay un juego muy bonito, ¿no? De estos cambios de materiales. Ajá. En esta toma se ve, ¿no? El blanco, el piso, el blanco también en el bloque, el cemento. Entonces, todo le da una armonía. Ujú. ¿Quién viene aquí atrás de mí? ¿Quién viene detrás de mí? ¿Eh? Véngase por acá. Justo en este punto donde hay la necesidad de ya subirnos al nivel de la habitación principal, también nos vemos en la obligación de hacer un corte en la losa que permitió que pudiéramos tener un chorro de luz que ilumina este pedazo, ya que no podemos tener el recurso de la ventana alargada en esta pantalla. Desapareció la oportunidad para iluminar por aquí, Ok. en este cambio de nivel hacia la principal. Que aquí se gana como un 320 o un poco más, ¿verdad? Sí, De altura. aquí ya tenemos 240, unos 320 exactamente. Y siempre vuelve y aparece el múltiplo de 20 allí. Esta es la habitación de la niña, que también es una artista Qué y bonito. tiene su baño propio. El closet aquí a la izquierda. Esta ya crece, ¿verdad? Se creció un poquito porque ya tiene su closet incorporado. Y qué bonita la terraza que le diste a todos. Eso no está tan fácil. O sea, el haber juntado terraza, sala, comedor con terraza, habitaciones. Sí, y bien que mencionaste ese punto porque eso solamente lo posibilitó la topografía, debido a que esta terraza queda más alta que la terraza de la zona social. Entonces están como en la misma sección espacial, pero ayuda mucho a que se partan de nivel para que aparezca este antepecho Ah, que claro. separa los dos ámbitos, digamos. Sí, sí, Una sí. terraza más privada para las habitaciones y una terraza más social sobre sobre la misma nave. Sobre el mismo eje. Incluso la principal también tiene su posibilidad de independizarse con respecto a la de los hijos, ¿no? Que son tres cuartos. 3 cuartos. Y me decías que son ¿cuántos metros cuadrados de construcción? 330 metros cubiertos, Ok, terrazas aparte. excelente, es un muy buen tamaño. La casa se siente muy grande, ¿eh? Sí, Se siente todavía más grande que esos se 300. siente más grande, exacto. Exactamente. Me encanta que juegas mucho con estas cadenas de bajante pluvial. Sí, a mí me gusta mucho manejar, digamos, que el agua se maneje por fuera, ¿no? Que fluya. Que salga de la casa. Ok. Interesante, ¿eh? Que trates de exponer toda la tubería pluvial. Ujú. Te evitas infiltraciones, Sí, ¿verdad? exacto. Por tratar de ocultarla muchas veces Se tenemos gana esos un problemas. problema. Sí, claro. Exactamente, Buenísimo. exactamente. Qué belleza esta planta, ¿eh? No, aquí pues el clima permite que se dé una vegetación Es hasta muy loquísimo. extraña, Sí, que solo se da por acá. en serio. Yo Eso nunca es. había visto esta, ¿eh? Mucho gusto. Sí. Y ahora, desde la principal, Ujú. hay una toma muy bonita de esta terraza. Si Vamos. quieres, podemos pasar a la alcoba principal, Ujú. que también de nuevo tiene una sorpresa, una cosa muy interesante, Vamos. que reafirma ese asunto de que las piedras nos ordenaron cosas, pero aportaron mucho al carácter muy particular de la vivienda. Excelente. Aquí entramos
cuarto principal, que tiene también su relación con la terraza. Pues es muy Excelente. generoso. Sí, sí, este recámara sí mide sus 6 por 6. Tiene 6 por 6 exactamente. Sí. Hoy ando Exactamente. fino, jóvenes. Sí, Sí. sí. Qué bonito, ¿no? Y su Pues, terraza privada, de delimitada con nuevo, las plantas. de nuevo salimos y ahora sí ingresamos a la zona de servicios de esta habitación. Y esta tiene un poco la perspectiva que te mencionaba ahora. Tú construiste la obra. Sí, sí, sí. Ustedes, su equipo. Mi equipo, exactamente. Es que, Digamos que mi padre era maestro constructor y pues yo crecí con él como construyendo, ¿no? ¿en serio? Y sí, él hizo esta primera etapa, que fue la etapa con que iniciamos el proyecto. eh, y desafortunadamente, bueno, digamos, tuvimos una para en esta primera etapa. Cuando decidimos iniciar la segunda etapa, ya mi papá había tenido digamos, falleció y terminamos Oh, con con los maestros de aquí del sitio, que también lograron ser muy buenos. Nos enseñaron mucho, como te digo. Digamos, aquí también hay un filtro muy interesante. Fue importante haber soltado la casa sí, del barranco para poder resolver como con más tranquilidad el problema de la humedad claro. de- del, del muro, que pudiera llorar con tranquilidad y librarnos como de ese problema. El problema, ¿eh? Eso estuvo increíble. ¿Y hicieron algún muro de contención? Sí, él tiene un muro principal, que es el de atrás, y se va escalonando, Ok, se o va sea, hay un escalonando. muro de 3 Sí, metros de altura. incluso es más profundo porque la ingeniera nos recomendó que superara el nivel de piso de la zona intermedia, para que una posible agua subterránea no llegara allá, sino que se cortara desde este punto. Ah, ok, ok, Esa ok. fue una recomendación de Como la si fueran ingeniera. raíces del árbol, Un que poco la es, raíz fuera más abajo exacto. de la cimentación. Esa fue la intención. Eso es un muro de verdad muy, muy profundo. Y No, aquí, sí, bueno, por aquí uno puede llegar al lo que es parte de un baño muy particular de la habitación principal que vamos a conocer por dentro. qué importante es separarnos. Digo, en este Sí, caso, como tienes un terreno más generoso, es un poco más sencillo, pero yo creo que siempre tenemos que buscarlo, ¿verdad? sí, Últimamente te das cuenta que cada que sí, separas, sí, es ganas. cierto, ayuda. Y Ujú. ayuda a que Que todo respire. fluya, que las ventilaciones fluyan y eso es muy sano, muy sano. Fíjate, cuando las personas no contratan arquitectos, hacen completamente lo opuesto, construyen todo. Exacto. Entonces el arquitecto debería hacer lo opuesto, construir poco, Hacer poco. separarse. Y diseñar más bien el vacío que lo Es construido. exactamente. Aquí ya ingresamos a un área muy interesante, que es el área del baño Qué bonito. y el vestier. Y aquí va la primera sorpresa. Otra roca que no se dejó dominar. Tuvimos que tomar la decisión de encerrarla para que pudiera quedar integrada al baño, porque evidentemente no podíamos con ella. Entonces el baño originalmente era mucho más pequeño, pero se extiende como para que tenga un jardín, digamos, interno con la roca. Aquí también hay una cuestión muy interesante a nivel constructivo porque estas placas son de concreto. Ok. Eh, También se usó un poco el recurso de los peldaños de la escalera porque se lograron meter parte de las varillas de la parrilla de la loseta, ingresan a las dovelas del muro y finalmente llenamos todas las celdas y fundimos monolíticamente la cubierta con las dovelas del muro, obviamente con una formaleta, un encofrado, que cuando el muro estuvo ya finalmente izado, se desencofró y esto prácticamente permite que el mueble flote
que esta parte de madera se pegue Está, al concreto. está anclado. Está anclado. Ok. Él está flotando totalmente la placa. Qué genial. Normalmente saben cómo los hacemos, con estructuras metálicas Exacto. ancladas a los muros, con Ajá. taquetes. Y aquí Sí, no, aquí la aquí losa está cargando es la todo como losa. una viga. Pero porque ¿Qué pudimos opinas? verlo como con anterioridad, planearlo en la misma ejecución del muro, Ujú. ¿sí? Que lo pudiéramos hacer simultáneamente. Eso fue como la clave del asunto. Excelente. Lo pudieron muy... ¿Y esto lo pensaste? ¿Tu papá estuvo involucrado en todo este pensamiento? Digamos que en la etapa de él no habíamos iniciado digamos, los mesones. Ni las Y, escaleras. ajá, y este muro se dejó pendiente para la siguiente etapa para poder hacerlo completo. Ya. Por eso no le tocó a él. Ya le tocó al otro maestro que también, como decía, resultó ser muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Ajá. Pues me dan ganas de ponerle a esta casa la roca indomable porque está increíble cómo parece esto un meteorito. Sí, es una cosa, y tiene hasta unas texturas ahí como medio lunares. Y hay una ducha Y hay, por allá al y hay exterior. unos extraterrestres ahí arriba. Hay un capítulo buenísimo de Los Simpsons. Señoras y señores, nos están invadiendo. Si lo has visto, Sí. que sale el Ken Brockman diciendo, bueno, las hormigas, les damos la bienvenida. Y aquí se te ocurrió hacer esta pantalla de piedra para Sí, encerrar el pues baño. aprovechando que abunda el material, que abunda aquí, eh, logramos fracturar mucha piedra para crearle este ámbito al baño, ¿no? Como un jardín exterior, hasta planteamos esta ducha, no sé si la usarán. Y un segundo nivel donde ha funcionado un gimnasio que terminaron usándolo todos los miembros de la familia. Y de nuevo la salida. Esta era la salida que veíamos desde el otro ángulo. Claro. Ah, está buenísimo porque la puedes circular por todos lados. La puedes recorrer, exacto. Pueden jugar a las escondidas Sí, sí, sí. Las mejores casas son en las que más lugares para esconderte tienes. Y la vegetación otra vez, ¿cómo se llama esta enredadera? Es el sisus. ¿Cuál será? No, no es el Sí, sisus. no, Es otra. no conozco el nombre, lo que sí sé es que el colibrí la persigue mucho. Sí, 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 claro. De golpe ahora nos dirán, eso está escondiendo los tanques de agua con el cuarto de bombas, Ok. que también se veía muy bien cuando no había crecido la planta. Se veía muy La bien, ruina. plano. Ajá. Ajá. Buenísimo. Y me encantó la ducha exterior también siguiendo esta Sí, estética digamos que de la escultura, ¿verdad? Del acero. sí, Como si la escalera fuera escultura, sí. la columna. Pensando un poco en que pues tradicionalmente DAPA ha sido frío, pero el cambio climático también ha hecho que en el verano se sienta mucho calor acá arriba y pensábamos que podrían haber oportunidades de bañarse al exterior ahí con esa ducha. Vean esto, hermanos. Está buenísimo. Buenísimo. ¿Y tú quién eres? Estas también me encantaron. Siento que estas están en Brasil, allá en el edificio de la FAU USP de Vilanova Artigas. Me parece. Seguramente. Así, pero Sí. todas así en un solo espacio de 6 por 60. Allá tienen esa oportunidad también de esa exuberancia, ¿no? Sí, sí, sí. Si De es que la, de la toda esa vegetación. humedad, ¿verdad? Ajá. Buenísimo. Y pues es una casa verdaderamente con una escala muy doméstica, ¿verdad? Este Sí, pasillo no es cierto. demasiado, o sea, tiene su escala muy acogedora. Ahora sí que, como dicen, hogareña, que viene de la palabra hogar, la hoguera, el fuego, la calidez, El calor. el calor, como esa lámpara, ¿verdad? Que te da una sensación como de fuego, una pequeña flama.
Claro, y ahí está el bloque aparente. Y aproximadamente, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? Si una persona Digamos, quisiera contratarles hoy, digamos que para la época, que fue 2015, se aproximó al 1.800.000 pesos, pero también teniendo en cuenta que un proyecto con estas características o en estas condiciones, donde hubo que trabajar niveles sí, hay mucha y hacer topografía. filtros y hacer Ujú. muros de contención, pues se encarece. Digamos que si en ese momento estábamos en 1.500.000 metros cuadrados, aquí pusimos 300.000 pesos adicionales para todas esas obras Claro, como previas, ¿no? sí, sí, sí. A la construcción propiamente de la vivienda. Muy bien, pues arquitecto, muchísimas felicidades. Esto es una joya. Yo creo que Gracias. es una de esas casas que soñamos con hacer, ¿sabes? Toda la vida. Y felicidades porque lo lograste y felicidades a tus clientes, que me imagino que Mm, más felices no pueden estar. sí, Y de aparte con tanto verdad. perrito. Han estado muy contentos ellos todo este tiempo Venga, acá perrito, Chihuahua. y disfrutaron el proceso también, que no siempre es muy satisfactorio debido a la presión, a que el presupuesto se va acabando, pero eso pasó, pero ellos tenían como mucha emoción con el proyecto y lo sacamos adelante, Excelente. afortunadamente. ¿Ustedes trabajan por precio, por contrato? O sea, ya tienes todo el presupuesto hecho y Sí. les das un Sí. precio, un catálogo de Yo, conceptos. yo, sí, yo primero lo que hago es un análisis de prefactibilidad Ok. y con esa carta que no pasa de una hoja, de una página, se establecen los metros cuadrados a construir, el valor y sobre eso se liquidan los honorarios. Una vez estamos de acuerdo con los honorarios, empezamos todo el proceso del diseño real, del presupuesto real, pero congelamos los Honorarios. honorarios con ese primer ejercicio de prefactibilidad. Independiente de que suba o baje en la realidad, llegamos a un acuerdo para congelarlos con el objetivo, digamos, que se sientan tranquilos de que No no porque van a gasten subir los más en mismos. materiales, Exacto, ustedes van a ganar más. exacto. Me Y parece también bien. nos vamos como con una idea de transparencia de que no nos va a interesar encarecer el proyecto cuando uno arregla por porcentaje del valor final de la construcción. Me parece muy sano. ¿Y cuál es el ejercicio de prefactibilidad? Sí, digamos ¿Qué valores que se le dan, más o se menos? establece como, digamos, no es lo mismo construir en la ciudad que en las zonas rurales. Claro. Se establecen con experiencias anteriores, se Ujú. establecen unos valores por metro cuadrado. Se hace una primera reunión con los propietarios para establecer unos posibles metros cuadrados de construcción y Pero no tenían proyecto cuando están sin haciendo la proyecto, sin prefactibilidad. proyecto. Sin Sí, porque proyecto. digamos que ninguna de las dos partes se compromete hasta ahí y uno no Ah, perdería el tiempo si de pronto no se da, claro. pues no perdería un montón de trabajo. Sí, sí. Que eso es muy bueno, ¿verdad? Porque ya en esa primera cita donde no hay proyecto, ya se establece un presupuesto, Exacto. un gasto total, Sí, y entonces ya el cliente sabe que no puede construir demasiados ajá. metros cuadrados, ¿verdad? Sí, Ya tiene límites. casi que al término de 2 o 3 días después de esa primera reunión, uno ya le envía el documento de la prefectibilidad y se establece si se continúa o no. Si no se da, pues uno no perdió mucho tiempo en Ujú. elaborar ese documento. Claro. Ajá. Y el cliente no tiene que perder tiempo en hacer un diseño que para una Exacto, casa que no le va a alcanzar. exactamente. Y hay una cosa a favor y es que como pues ya tenemos, digamos, experiencias para mostrar, Ujú. digamos, el cliente va con un nivel de confianza en que se va a elaborar un buen producto, ¿no? Excelente. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? A mí me pueden escribir por mis redes. Aparezco como Wilmer Vallejo Benítez. También aparezco en Instagram y en otro Instagram que ya es como de la empresa que se llama Viva Arquitectura-Medio Ambiente. Por Facebook aparezco como Wilmer Vallejo Benítez. Y mi contacto es 300-651-5705. Excelente. Pues jóvenes, a contactarle porque la verdad vale muchísimo la pena, no se van a arrepentir. Garantía Cota Paredes. Arquitecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Esperemos seguir conociendo más de su obra porque la verdad, Encantado, encantadísimo espectacular. de que podamos ver más. Pues estamos en Cali, ¿la ciudad cómo se llama, perdón? Este es Es DAPA, Dapa, corregimiento de DAPA. corregimiento de Dapa. Estamos en Dapa, así que usted nos dice. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, gusto. jóvenes. Muchas gracias a ustedes. Espero que Hasta la próxima. hayan disfrutado muchísimo este video. Denle like, vayan a seguirle a las redes sociales a los arquitectos, denle mucho amor. Saludos a todos los que nos están viendo y en especial a todos los hermanos colombianos. Cota Paredes, adelante. Desde Colombia, jóvenes.